Bendiciones, amados hermanos y amigos que hoy nos acompañan y están conectados a través de nuestro canal de YouTube de nuestra iglesia Ebenecer Central de la ciudad de Valledupar, Cesar, Colombia. Desde aquí les enviamos un cordial saludo. Es un privilegio para mí estar nuevamente aquí en este lugar para compartir una entrega más de Meditando en la Palabra. Pero vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Alabamos tu nombre, te bendecimos, Señor. Hoy te pedimos una unción fresca de tu Espíritu para poder entender lo que tú nos quieres hablar a través de tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos, en la entrega anterior estuvimos aprendiendo acerca de la importancia que tenía conocer a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él había sido capaz de hacer por nosotros en la cruz del Calvario, solo por amor. Estudiamos lo que fue la promesa del Espíritu Santo y cómo vieron los apóstoles irse ya a Él al cielo. Era un privilegio para ellos haber sido el testigo de todas estas cosas que le habían pasado al Señor y ya era lo último, el último tiempo que podían compartir con Él. De ahí en adelante serían ellos los que lo harían conocer a aquellas personas que no tuvieron esa oportunidad. Hoy vamos a seguir estudiando esta segunda parte del capítulo 1 y vamos a estar leyendo en la palabra los versículos del 12 al 26. Y tiene como título La elección del sucesor de Judas. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Por esta razón, está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo este tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, y que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Señor, tú conoces los corazones de todos. Muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Hoy he titulado esta reflexión: ¿y ahora qué hacemos? Con puntos suspensivos. En nuestra vida diaria hemos visto o hemos compartido con seres
cercanos a nosotros, que cuando se va la cabeza de la familia, el padre de familia, un ser querido y tan importante como lo es, además de ver toda esa situación, vemos el rostro de todas las personas que están pasando por ese duelo y siempre se les ve una cara de incertidumbre, una cara de qué será lo que viene de aquí en adelante, cómo vamos a hacer nosotros ahora que el papá no va a estar en medio de ellos. El Señor Jesucristo también se había ido y de ahí en adelante pues ellos habían quedado sin ese maestro, sin ese guía que tenían ellos todos los días. Y esto debía ser para ellos un motivo de preocupación. Y para completar, también debían empezar a trabajar cómo iba a ser la escogencia del nuevo sucesor que vendría a reemplazar a Judas. Y vamos a estudiar 3 puntos que el Señor me regaló mientras que estudiaba esta palabra. El primero fue que estuvieron unidos en oración. El segundo, fueron guiados a través de la Escritura. Y el tercero, orando, dejaron en manos del Señor la decisión. El primero, estuvieron unidos en oración, lo encontramos del versículo 12 al 14. Después de la ascensión del Señor, los apóstoles vuelven a Jerusalén obedeciendo a lo que Él les había dicho, para que recibieran la venida del Espíritu Santo sobre ellos. Dice que la distancia que caminaron fue más o menos 1 kilómetro, lo que era legal en ese tiempo hacerlo durante un día de reposo, porque si caminaban más de ese tiempo era considerado que violaba la ley. Llegan al aposento alto. Estos aposentos estaban construidos encima de los terrados de las casas del oriente y lo hacían espaciosos y quizás tranquilo, una parte tranquila para hacer cualquier cosa que en intimidad quisieran celebrar los dueños de casa. De ahí que la última cena del Señor la celebró en un lugar así como esto, como un aposento alto. Pero miremos quiénes eran los que estaban allí en ese momento. Estaban en primera instancia los apóstoles, más o menos. También habían 120 personas que estaban reunidas allí. Aparte de los 11 apóstoles que estaban ahí, estas personas que habían llegado eran las personas que habían seguido a Cristo durante su ministerio. Ellos eran los privilegiados porque serían los primeros miembros de la iglesia naciente. Hay que sentirse orgulloso y privilegiado cuando usted pertenece a una congregación, sea que haya nacido ahí en ese lugar o que tenga muchos años de estar ahí. Usted debe sentirse una persona privilegiada de estar allí en ese lugar porque fue el lugar que escogió el Señor para que usted estuviera. Por supuesto, también estaban las mujeres, entre ellas la madre de Jesús, aquellas mujeres que habían acompañado al Señor. Habían venido unas de Galilea, otras de Betania y las que estaban allí en Jerusalén. Ellas dejaban sus quehaceres en su casa para ir a servirle de una manera muy especial al Señor. Y aunque ellas en ese tiempo no podían levantar la voz, ellas sí respaldaban las oraciones que hacían los hombres cuando estaban reunidos. Hoy es un privilegio para nosotros poder como mujer enseñar la palabra del Señor, levantar nuestra voz en oración en medio de una congregación. Estaban también los hermanos del Señor, aquellos que precisamente no le creyeron a Él cuando estuvo vivo, pero después de la resurrección hubo un cambio en ellos y como muestra de todo esto es Santiago quien se queda dirigiendo la primera iglesia allí en Jerusalén. Estando ya todos ahí, decidieron permanecer en oración y ruego. Tenían muchas cosas por las que orar. Estaban a la expectativa de cómo sería el recibimiento del Espíritu Santo. En nuestro presente debe ser para nosotros un privilegio estar en la congregación y aparte de eso permanecer en oración. ¿Por qué? Porque es la oración la que nos levanta, la que nos anima, la que nos prepara siempre para que nosotros estemos
listos para recibir la bendición. Así como estaban ellos preocupados por lo que vendrían, muchas veces nosotros también estamos preocupados por la adversidad, por lo que viene, por problemas que llegan a nuestra vida. Pero aquí hay un consejo: hay que permanecer en oración. La oración es el fundamento, debe ser el fundamento de nuestra vida, de nuestra iglesia. Para nosotros es la columna que nos sostiene todos los días. Hoy estas palabras nos están invitando precisamente a que seamos obedientes en la oración. Además de que nos debemos sentir privilegiados como estaban ellos que iban a empezar a trabajar en la obra del Señor. En segundo lugar, ellos fueron guiados a través de la Escritura, y eso lo encontramos en los versículos del 15 al 20. Es Pedro el que se levanta de en medio de estas 120 que estaban allí reunidos. Aquí él toma el rol de líder. Él muchas veces lo hizo, porque cuando estuvo compartiendo con el Señor, él siempre era el que le hacía las preguntas al Señor. Él era el que nunca quería perderse nada de lo que hiciera el Señor, quería caminar con él. Le preguntaba, a veces los mismos apóstoles le decían que le preguntara él al Señor. Y es él el que se levanta en este momento como líder de ahí en medio de ellos. Las palabras de Pedro denotan sabiduría que antes él no tenía. Por eso es que usted y yo debemos hablar de otra manera ahora que hemos conocido al Señor, porque debemos adquirir la sabiduría a través de las Escrituras. Pedro cita estos pasajes como profecía desde mucho antes se anunciaba de que Judas debía ser reemplazado. En el Salmo 69, 25 y en el Salmo 109, los versículos 8 y 9, dice: sean sus días poco, tome otros oficios, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Pedro aquí ve que Judas no arruinó el plan de Dios. Judas solo lo que hizo fue cumplir lo que había sido escrito mucho antes. Con esto vemos que ellos fueron dirigidos a través de la palabra. Ellos buscaron la ayuda que necesitaban a través de las Escrituras. Habían 11, pero era necesario que estuviera el 12avo. Esta debe ser la relevancia que nosotros le debemos dar a las Escrituras. En ella encontramos un mundo de riqueza, con ella somos edificados, con ella vamos a buscar la manera cómo vamos a tomar las decisiones, porque ahí hay sabios consejos para que nosotros podamos dirigir nuestra vida de la mejor manera o la manera como el Señor quiere que nosotros lo hagamos. Además, en ella encontramos, diría yo, un manual de convivencia, el mejor manual para tener una excelente relación con Dios y con los que nos rodean. Pedro no era que conocía todas las Escrituras, pero había aprendido con el Señor que la Escritura debía cumplirse. Cuando tenemos una continua relación con las Escrituras, lo más seguro es que el conocimiento de ella nos va a llevar a tomar las mejores decisiones de nuestra vida en todos los aspectos. En tercer lugar, después de orar, dejaron en las manos de Dios la decisión del nombre. Ellos primeramente miraron ciertos requisitos que se debían cumplir. El primero era que hubiese sido testigo en el bautismo de Juan. El segundo, haber estado presente en la muerte y la resurrección del Señor. Y en tercero, haber estado en la ascensión del Señor al cielo. Estos requisitos lo hacían testigos a ellos autorizados y podían dar fe ellos mismos a la nueva iglesia naciente. Dentro de los requisitos, quizás el más importante era haber sido testigos de un Cristo resucitado. Y este fue un privilegio que desde antemano Dios lo preparó, y dentro de los que tuvieron ese privilegio estaba Barsabás y Matías. Por eso ellos llegan a la conclusión que ellos dos llenan todos los requisitos para reemplazar a Judas. Ellos permanecieron en oración, así como lo había hecho el Señor cuando los fue a escoger a ellos. Y leemos esto en Lucas 6, 12 y 13, cuando dice: en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios.
Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12, a los cuales llamó apóstoles. Así como el Señor había hecho oración para escogerlos a ellos, ellos también se reunieron en obediencia, en oración, para poder encontrar ese sucesor. Así tal cual lo habían hecho ellos, porque así se lo había pedido el Señor. Por último, dice que echaron suerte. Algunos dicen que fue que lanzaron dados para tener la respuesta. Con este acto ellos demostraron algo bien importante. No querían que ninguno tuviera ninguna intervención en la escogencia y se lo dejaron solo al Señor. Con Matías se completaron los 12 apóstoles que inicialmente Cristo había escogido para que un día ellos sean los que estén sentados, los 12, en el trono, y serán los que van a juzgar todas las 12 tribus de Israel. Hoy podemos concluir que después de la ascensión al cielo del Señor, ellos decidieron ser obedientes en todo lo que habían aprendido con Él. Y así debemos ser nosotros también en este tiempo. 4 cosas importantes: permanecer unidos siempre como hermanos dentro de la congregación. La segunda, perseverar siempre en la oración. Que sea un gusto para nosotros el día que en nuestra congregación se celebra el día de la oración, porque allí es donde envía el Señor bendición y vida eterna. En tercer lugar, obedecer las Escrituras. Y un cuarto consejo, siempre aceptar la voluntad de Dios. A veces no es fácil aceptar la voluntad de Dios porque coincide que no es lo que queremos, pero es lo más seguro y lo mejor para nuestra vida. Hoy es una oportunidad que tienes tú, amigo, que estás escuchando este mensaje, para ser un discípulo del Señor. Y si lo quieres hacer, haz esta oración conmigo en este momento. Padre, me presento hoy delante de ti. Reconozco que soy un pecador y te pido perdón por cada uno de mis pecados. Hoy te quiero que tú entres a mi vida y que seas mi seguro Salvador. Hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y quiero caminar contigo de hoy en adelante. Si has hecho esta pequeña oración de fe, te invitamos a que te comuniques con nosotros a los teléfonos que aparecen en la parte de abajo. Y si estás aquí en nuestra ciudad de Valledupar, te invitamos a que vengas a nuestra iglesia Ebenezer Central. Bendiciones, mis amados hermanos, y que sigamos siendo edificados a través de la palabra.